Hoy tengo el gusto de presentarles al profesor Ricardo Alberto Borda Hernández, quien nos presentará su ponencia Modelamiento espacial de casos de COVID-19. El profesor Borda es licenciado en Ciencias de la Educación, en Matemáticas y Estadística de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Es especialista en Matemática Aplicada de la Universidad Sergio Arboleda. Tiene maestría en Ciencia Estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Su interés académico es la estadística espacial, la estadística inferencial y la exploratoria y sus aplicaciones. Además, tiene trabajos de investigaciones en ciencia de la salud y la administración de empresas. Actualmente está vinculado a nuestra Universidad del Bosque como coordinador del programa de estadística y docente en la escuela de posgrado. Con ustedes entonces el profesor Ricardo Borda. Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Gracias por estar acá. Profesor, ¿me puede confirmar? Están viendo pantalla, ¿verdad? Perfecto, listo, ya lo vi. Bueno, muy bien. Entonces, como les decía, pues mi formación es yo soy matemático, licenciado en matemáticas con posgrado en estadística. Y por cosas de la vida terminé metido en este cuento de la estadística espacial y de todo lo que tiene que ver con datos georreferenciados. Bien, entonces la conferencia va a tener dos objetivos principalmente. Uno de los objetivos es mostrarles a ustedes la funcionalidad o la funcionalidad que tiene R en cuanto al análisis de datos espaciales. Ese es como la primera objetivo. Y el segundo objetivo es ver las bondades que tiene la estadística espacial también para el análisis de datos georreferenciados. Bueno, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Para, digamos, como contextualizarlos un poco sobre el tema, les comento que la estadística espacial es una rama de la estadística que analiza datos georreferenciados. Y cuando hablamos de analizar datos georreferenciados, estamos hablando de que a cada dato le voy a asignar la coordenada geográfica. ¿Qué estoy diciendo acá? Que donde estemos ubicados, que esa ubicación en donde cada uno esté en este momento, también me puede generar algún tipo de información. Y lo que quisimos hacer con el grupo que trabajamos esto fue ver si una vez yo georreferenciaba los casos de COVID, eso también me daría algún tipo de información. Los casos de COVID en diferentes, digamos, sitios. Bien, la estadística espacial tiene tres ramas. Una de ellas es la geoestadística, otra de ellas es la datos de área y otra es la que se conoce como patrones puntuales. Yo, dentro de esta conferencia, me voy a ubicar en lo que se denominan datos de área o datos agregados. ¿Listo? Que básicamente es cuando por reserva estadística o por cualquier otra cosa, se agrega la información por determinados polígonos. Ejemplo, yo digo, bueno, en determinado barrio tenemos 5 casos, en otro barrio tenemos 6 casos, en otro barrio tenemos 20 casos, en fin. ¿Listo? Bien, para seguirlos de pronto ubicando en lo que voy a hablar, también podríamos hablar de algo de la epidemiología espacial, ¿sí? Que es el área de la epidemiología que tiene como objetivo el estudio de la distribución espacial de los resultados en salud. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O qué hace la epidemiología espacial? Dice, no, también georreferenciemos la información, démosle una coordenada geográfica a donde ocurrió el evento. ¿De qué estamos hablando en este caso? De casos de COVID, es decir, dónde ocurrió geográficamente ese caso y empecemos a ver si esa podríamos encontrar algún tipo de distribución espacial o podríamos encontrar algún tipo de tendencia espacial. Sí, básicamente es eso. Bien, el ejercicio inicialmente, digamos que este ejercicio lo he hecho 2 o 3 veces. Inicialmente lo hice desagregando la información por localidades, pero el ejercicio que pude mostrarles o que les puedo mostrar hoy va a estar agregado por UPCs. Entonces ya van a ver gráficamente un poquito más para que se enteren de qué voy a estar hablando. Entonces, ¿qué entendemos por una UPZ? ¿Sí? Una UPZ es una unidad de planeamiento zonal. Entonces, una UPZ, para que lo entendamos fácil, es un conjunto de barrios. Digamos, son varios barrios en Bogotá.
Y una UPZ podríamos hablar que es un subconjunto de una localidad, es decir, sería como el punto medio entre un barrio y una localidad. Yo hubiera querido, ¿cierto?, trabajar la información desde la forma más desagregada, digamos que fuera por barrios, incluso por manzanas, pero desafortunadamente mucha información pues está sujeta, ¿cierto?, está sujeta a reserva estadística. Entonces, la forma más desagregada con la cual yo pude encontrar la información fue por UPZ. Bueno, muy bien. ¿Qué debemos también saber para entender la conferencia? ¿Qué es georreferenciar? Ya lo comenté hace un momento, pues es básicamente es asignar una coordenada geográfica a los datos. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué tuve en cuenta o cuál es mi variable de respuesta? Entonces, la variable de respuesta corresponde al número de casos acumulados, es decir, cuántos casos se registraron de COVID-19 en Bogotá a la fecha 16 de agosto del 2021 por UPZ. Esa es mi variable. Y la pregunta es, ¿será que existe algún tipo de correlación espacial? ¿Será que la ubicación entre las UPZs también me permitirían a mí modelar esta variable? Eso es lo que vamos a responder acá. Bien, entonces, para iniciar, digamos, o para iniciar el ejercicio, lo primero que tuve que hacer fue buscar o indagar en la red sobre algo que se llama un archivo shapefile. Entonces, un archivo shapefile básicamente lo que me permite a mí es generar mapas, ¿sí? Generar mapas. Por ejemplo, ustedes están viendo en pantalla un shapefile, es como la estructura de los datos de ese shapefile. Ese shapefile tiene, por ejemplo, un código de localidad, tiene un nombre, tiene un código de UPZ, nombre de UPZ, tiene un área urbana, tiene una población, tiene una densidad. Listo, ese es mi shapefile. Y realmente son varios archivos, una parte gráfica que me va a permitir a mí ver o visualizar un mapa. Listo. Número 1, obtenido el shapefile. Al final pues de la exposición pues van a encontrar la referencia de dónde lo obtuve, ¿sí? También tuve pues que acudir a algunos medios, en este caso la Secretaría de Salud de Bogotá me suministró los casos de COVID registrados a la fecha 16 de agosto. Entonces, la tabla que ustedes están viendo corresponde a, en primer lugar, casos acumulados por la UPZ-SUBA, casos recuperados por la UPZ-SUBA, por Río Tunjuelito, Ismael Perdomo, en fin. Y a mano derecha ustedes se pueden dar cuenta de los casos fallecidos que tienen por localidad. Bien, ¿cuál es la tarea ahora? Entonces la tarea ahora es, si ustedes observan esta última base de datos, pues imagínense ustedes un Excel, ¿sí? Pues con la localidad, con las UPZs y con la información. Entonces, lo que voy a hacer en este momento es unir esa base de datos con mi mapa, con mi shapefile, ¿sí? Con mi mapa. Y eso es lo que estoy llamando georreferencia a la información. Listo. ¿Para qué la georreferencia? Pues para aplicar las técnicas de estadística espacial. Bien, muy bien. Una vez entonces que ya tengo mi shapefile, obviamente que todo esto pasó por un proceso de depuración, ¿sí? Esto no es tan inmediato como ustedes lo ven acá. Listo, utilicé un comando pues que me permitiera unir, lo que estoy haciendo aquí es unamos el shapefile que se llama Bogotá y unámoslos con el shapefile que se llama casos. Bien, y el resultado es el mapa que ustedes están viendo un poco, que ven en pantalla. Esta visualización, como la voy a mostrar por acá, la genera R, y lo que me está mostrando a mí es el mapa de Bogotá por UPZs. Observen esto. Lo que llamamos georreferenciar, para que ahora sí lo entiendan muy fácil, es esto. Yo me ubico sobre cualquiera de estas UPZs y la información me va a aparecer en esta forma. Entonces dice que en esa UPZ que se llama El Minuto de Dios, ¿cierto? Está ubicada en la localidad de Engativá, tiene un área de 373, tiene tal población, tiene tanta densidad y luego aparece algo que se llaman casos acumulados, casos recuperados y casos fallecidos, ¿sí? Entonces, lo que acabé de hacer o lo que ustedes están viendo en pantalla se llama georreferenciar la información. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Entonces, si yo me ubico acá y yo, pues, esto me puede dar diferentes salidas. Como les decía al inicio, pues también mi objetivo es mostrarles un poco las bondades que tiene R en cuanto a la creación de mapas y en cuanto a la realización de estadística espacial. Yo, por ejemplo, me acerco a esta UPZ, voy aquí
coloqué otra UPZ más bien por aquí, aquí al ladito. Y lo que estoy diciendo es que los casos de COVID registrados, por aquí más abajito, por ejemplo, a esta UPZ, estoy diciendo la UPZ es 77, corresponde a NISA, y lo que estoy diciendo es que los casos que estaban alrededor de esa UPZ de alguna forma tienen algún tipo de influencia con lo que pasa acá. Acá lo que yo estoy hablando básicamente es de correlación espacial. Entonces, estoy diciendo, ¿será que mi ubicación geográfica, ¿cierto? ¿Será que los casos agregados, es decir, como sumados por esa localidad, pueden explicar otros casos? Esa es como la pregunta que yo quiero hacerme en esta exposición. Bien, entonces, este es el primer mapa que tenemos acá y enseguida pues vamos a ver un mapa muy similar. Este mapa lo que me está haciendo es, en cada colorcito que ustedes ven acá corresponde a una de las localidades, ¿cierto? Y pues cada pedacito, digamos el color verde es la localidad de Suba, aquí tenemos la localidad de Usaquén. Entonces supongamos que yo quiero ver la información en Usaquén en esta UPZ. Entonces cliqueo y ahí veo nuevamente la información. Bien, eso es básicamente lo que conocemos como georreferenciar la información. Bien, ya entrando un poquito más en materia, en el siguiente mapa lo que hice fue grafiquemos casos acumulados de COVID, ¿sí? O sea, cuántos casos se encuentran por UPZ. Y el resultado es el mapa que ustedes ven en pantalla. Si ustedes observan, este color un poco más como morado, ¿cierto? Tiende a mostrarme los casos menores. Entonces, me está diciendo que en estas UPZs encontramos casos bajos. Y que, por ejemplo, esta parte amarilla, como ustedes la ven aquí, tiene prácticamente más de 30.000 casos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, y observen aquí, casos acumulados, tenemos 34.039. Bien, ahora, la pregunta es, ¿espacialmente yo puedo encontrar algún tipo de correlación? ¿Será que entre esos polígonos que ustedes están viendo hay algún tipo de relación espacial? Eso es lo que quiero, pues, como indagar mediante o por medio de esta conferencia. Bien, continuamos. Bien, nuevamente un mapa temático, esto se llama un mapa coropléjico. Me está mostrando los casos desagregados en las diferentes UPZs. Y pues aquí vemos nuevamente colores amarillo, color verde, me están mostrando los casos o las UPZs en donde el número de casos registrados es más alto. Listo, bien. Muy bien, lo primero que vamos a hacer para entrar un poquito en materia es algo que se llama un análisis exploratorio. Bien, dentro del análisis exploratorio, lo que se hace dentro de estadística espacial es analizar, por ejemplo, las distancias, ¿sí? Analizar quién es vecino con quién no es vecino con quién, ¿sí? Recuerden que aquí la premisa es esta, la ubicación geográfica también me da información, ¿sí? La información en donde están los casos registrados también me está dando algún tipo de información. Bien, entonces, lo primero que vamos a hacer es usar un dendrograma. Para las personas que han visto análisis multivariado, les va a ser muy parecido, les va a ser muy familiar porque prácticamente es como una especie de árbol, ¿cierto? Y lo que estamos mostrando o lo que hace el programa, ustedes ven que hace como bloques de barrios, digamos que aquí lo que está aquí en pequeñito, que seguramente no alcanzan a ver, son los nombres de las UPCs, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Por ejemplo, aquí me está diciendo qué UPZ son parecidas entre ellas en cuanto a distancias. Pues, por ejemplo, si aquí yo me paro y veo la UPZ San José de Bavaria y me voy al otro extremo, por ejemplo, Las Cruces, lo que me está diciendo es que esas dos UPZs son muy distintas. ¿En cuanto? En cuanto a distancia, o simplemente están muy lejanas. Lo que hace este gráfico en estadística espacial es como darme una idea, sobre todo cuando yo no tengo ningún conocimiento de la región en estudio, ¿sí? Darme una idea de quiénes pueden ser vecinos con quiénes dentro de mi región en estudio. Bien, continuamos. Bien, entonces, para generar o empezar a generar un tipo de análisis espacial dentro de este contexto, dentro de datos de área o latices, yo debo construir algo que se llama una matriz de pesos. ¿Y qué es una matriz de pesos? Básicamente básicamente lo que me está dando una matriz de pesos es decirme con quién soy vecino y con quién no soy vecino. Entonces, bien,
Entonces, ¿qué podremos ver acá un poco? Vamos a agrandar un poco, está muy pequeño, para que ustedes puedan ver bien. Entonces, acá en esta parte, lo que le estoy diciendo es, coja la localidad, discúlpeme, coja el shapefile de Bogotá, ¿cierto? Me dice que tiene 111 UPZ, ¿sí? Tiene 111 UPZ y me está diciendo que tiene 616 como líneas o vecinas o vecinos, ¿listo? Y ahí lo que le voy a pedir al programa es que me calcule la matriz de pesos. Bien, y eso lo calculo mediante estos comandos que aparecen acá. Entonces, y aquí o están viendo ustedes un tipo de matriz de pesos. Entonces, por ejemplo, para que lo entendamos, la matriz tiene o es de orden 111, la matriz es de orden 111 y lo que me está diciendo es básicamente con quién soy vecino y con quién no soy vecino. Existen varias matrices de peso. Para esta conferencia yo escogí dos matrices de peso. Una que se llama binaria y otra que se llama condicionada por fila. La binaria lo que te dice a ustedes es, por ejemplo, en el caso de Restrepo, Restrepo con quién es vecino. Entonces, Restrepo es vecino con Venecia, ¿cierto? Por ejemplo, Monte Blanco, según lo que estoy viendo en pantalla, es vecino con Ciudad Adulta. Bien, entonces simplemente ahí iría unos y ceros, unos y ceros, unos y ceros. La matriz que están viendo ustedes en pantalla y la están viendo es porque la escogí porque fue la que mejor me dio o me brindó correlación, es que le asigna a cada UPZ un peso de acuerdo a la cantidad de vecinos que tiene. Entonces, ejemplo, ¿qué pasa con Monte Blanco? Monte Blanco tiene solamente 3 vecinos. Por esa razón, el peso que se le da a Monte Blanco con Ciudad Usme es de 0.33333. ¿Qué pasa con Restrepo y Venecia? Pues resulta que Restrepo tiene 8 vecinos. Entonces solamente se está asignando a cada UPZ un peso de 0,125. ¿Listo? Básicamente eso es lo que me está mostrando la matriz de pesos. ¿Y para qué me sirve esto? Pues sencillo, para decirle al programa o para decirle al modelo estadístico que me calcule o que me calcule la correlación espacial a partir de esta vecindad. Muy bien. Una vez que yo tenga definida mi matriz de pesos, yo paso a una etapa que se llama calcular un índice de mora. Toda esta parte estaríamos en técnicas exploratorias espaciales, ¿cierto? Entonces estamos hablando de técnicas de exploración espacial. ¿Y qué hace el índice de mora? Bien, para las personas que vieron estadística, o para las que no la vieron, es muy sencillo. Simplemente es un valor o es un índice que toma o puede tomar los valores entre -1 y 1. ¿Sí? Toma valores entre -1 y 1. Cuando uno ve el coeficiente de correlación de Pearson, a uno le dice que si el coeficiente se acerca a 1, hay alta correlación entre los datos, pero que si alta correlación positiva entre los datos, pero si se acerca a -1, pues tenemos correlación inversa. ¿Cómo traducimos esto a estadística espacial? Si mi índice de mora, ¿sí?, es positivo o tiende a ser 1, claro que también depende de los datos, obviamente, lo que me está diciendo ahí es que existe correlación espacial positiva. ¿Qué es eso? Que me parezco con mi vecino. Básicamente es eso. Yo me parezco con los vecinos de al lado. Es decir, la localidad o la UPZ de Suba se parece con sus vecinos. Si ese fuese cercano a 1. Pero si fuera cercano a -1, que no sería, digamos, como lo ideal en este contexto espacial, lo que estoy diciendo es que no me parezco a mi vecino. ¿Sí? Es decir, que si en esta UPZ tomé un valor elevado de casos de COVID, en las UPZ contrarias voy a tomar valores muy pequeños. ¿Sí? Eso es lo que me dice ese índice. Bien, entonces, como les dije hace un momento, yo lo que voy a hacer acá es calcular este índice de mora a partir de dos matrices. Una que se llama estandarizadas por filas, que es la matriz W, y una que se llama binaria. Hay más tipos de matrices y ustedes lo pueden consultar con estas mismas comandos que aparecen ahí. Bien, aparte de eso, yo le voy a decir al programa que me genere esos índices a partir de dos efectos. Uno que se llama efecto reina y uno que se llama efecto torre. Entonces, ¿qué es efecto reina? Es muy sencillo. Pensemos en el ajedrez, ¿sí? Pensemos en el ajedrez. ¿Cómo funciona el ajedrez y cómo se mueve la reina? La reina tiene la virtud de que se mueve en sentido sur-norte, ¿cierto? Oriente-occidente, ¿cierto? Se puede mover de todas las formas posibles, de todos los lados posibles. Pero también se puede mover de manera diagonal,
se puede mover de manera diagonal. Entonces, ¿qué sucede acá? Entonces, cuando hablamos de efecto reina, estamos diciendo que, digamos, un polígono o una UPZ se puede afectar de manera diagonal, de la forma de las dos diagonales, de forma de torre, de las dos formas, ¿cierto? De todas las formas posibles. Y cuando hablamos de efecto torre, estaríamos diciendo básicamente que la matriz se afecta de esta forma, como se mueve la torre, o de esta forma, como se mueve la torre. ¿Listos ahí? Bien, los resultados son los siguientes. Entonces, una vez que definimos eso, voy a disminuir un poco el tamaño, encontramos los siguientes. Entonces, dentro de casos acumulados, he calculado el índice de mora para casos acumulados, casos fallecidos y casos recuperados. Ustedes ven que todas presentan correlaciones espaciales. Ustedes me van a decir, 0,30 no es mucho, 0,31 no es mucho, pero también hay que analizar el contexto, ¿sí? En dónde estoy ubicado y sobre qué datos estoy ubicado. Por ejemplo, lo que yo observo acá, muchachos, es que para casos acumulados sin efecto reina, yo tengo o presenta una correlación de 0.3134, ¿cierto? Y les pido disculpas, 30 segundos, tengo un problema logístico acá en casa. Ya vuelvo, 30 segunditos. Bien, comparto nuevamente pantalla. Qué pena con todos ustedes. Problemas que tengo en casa. Bien, entonces, estamos analizando los coeficientes o índices de moras. Entonces, lo que me están diciendo esto es que hay alguna o hay correlación espacial, ¿sí? Hay algún tipo de correlación espacial. Bien, entonces, ¿qué fue lo que yo hice aquí? Entonces, yo, para poder seguir con la exposición, lo que hice fue solamente tomar una de las variables que fue casos acumuladas y los voy a medir sin efecto reina, ¿sí? Casos acumulados sin efecto reina y utilizando la matriz W, que me estaba generando a mí como la mayor correlación espacial. ¿Qué me está diciendo esto? Que la forma más sencilla de detectar correlación es de forma horizontal o de forma vertical. ¿Listos ahí? Bien. Continuamos. Muy bien, gráficos de dispersión de mora. Entonces, ¿qué encontramos acá? Una vez que yo calculo el índice de Moran, también puedo calcular algo que se llama el gráfico de dispersión de Moran. Entonces, ¿qué me está diciendo este gráfico? Entonces, en el eje horizontal, ¿sí? En el eje horizontal yo estoy midiendo los casos que se registraron en cada UPZ. Casos que se registraron en cada UPZ. Y en el eje vertical estoy mostrando los casos que se encontraron en localidades vecinas, digamos en UPZ vecinas. Ahora, ustedes ven unas UPZs que aparecen con el nombre. ¿Qué sucede? Resulta que esas UPZs, por ejemplo, voy a agrandar un poquito para que lo vean bien. Por ejemplo, el Apogeo, por ejemplo, Ibaúyes, por ejemplo, Bosa Central, El Rincón, Bosa Occidental, son UPZs que tienen valores raros. Es decir, presentan valores que no se parecen a las de sus vecinos. Entonces, en otras palabras, estoy diciendo, si ustedes miran, por ejemplo, acá, voy a hacerla, por ejemplo, con El Rincón. Entonces, El Rincón registra más o menos 33.000 casos, ¿cierto? 33.000 casos. Y si yo me voy hacia este lado, hacia el eje Y, observen que me sale 14.000 casos. ¿Qué pasa con El Rincón? Lo que me está diciendo es que ella presenta bastantes casos positivos, pero que sus vecinos, los de al lado, no presentan un número alto de casos. Entonces, se considerarían estos valores como atípicos espaciales. Bueno, muy bien. Continuamos. Bien. Una vez que yo calcule este tipo o detecte este tipo de correlación, lo que yo empiezo es a generar o a preguntarme si existe algún tipo de modelo espacial diferente a los tradicionales que uno usualmente trabaja en un curso de regresión. Y lo que uno dice es, bueno, ¿será que existe algún tipo de dependencia espacial?
Entonces, pues para allá vamos. Bien, entonces, ¿qué hice en esta etapa del curso? Lo que hice fue, básicamente, generé o usé una regresión, un modelo de regresión Poisson, en donde mi variable de respuesta son el número de casos acumulados, ¿cierto? Entonces dije, bueno, ¿será que el número de casos acumulados se puede modelar a partir de unas covariables? Bien, en este caso yo, digamos, después de hacer varias, digamos, como ensayos con otras variables, encontré que el número o que la población influía al número de casos positivos. Estoy diciendo algo muy, digamos, como muy obvio. Estoy diciendo que entre más habitantes tiene la UPZ, entre más habitantes tiene la UPZ, mayor es el número de casos positivos. ¿Sí? Eso es lo que estoy diciendo. Bien, entonces, corrí el modelo, que es un modelo, es una regresión Poisson, y obtuve efectivamente que la constante y que el intercepto pues me dan de manera significativa. ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo con esto? ¿Qué estoy diciendo con esto? Que efectivamente la población podría explicar a los casos positivos, ¿sí? Al número de casos positivos. Bueno, muy bien. Pero, ¿qué sucedió acá? Entonces, ¿o qué sucede hasta el momento? Bueno, esto me generaron unos residuales, esos residuales pues se les hizo la prueba de normalidad, eh, se les hizo y efectivamente estos resultaron ser normales. Y la pregunta ahora es muy sencilla y la voy a responder mediante el siguiente cuadro que voy a ir explicando poco a poco durante los siguientes 30 minutos. Bien, entonces, ¿qué se obtuvo? Entonces, ¿o qué fue lo que hice acá? Entonces, en primer lugar, ustedes, voy a ampliar un poquito la letra. En primer lugar, ustedes ven el modelo de tipo Poisson. El modelo de tipo Poisson que ustedes están viendo en primer lugar no es un modelo, o por lo menos todavía no le había metido el componente espacial. Bien, los modelos que ustedes ven en la parte inferior, modelo de error espacial, modelo autorregresivo de Durbin, modelo mixto con errores espaciales, autorregresivo, modelo error de Durbin espaciales, ya tienen incorporado el componente espacial. Bien, entonces, ¿qué me hizo pensar a mí que de repente podría usar un modelo de este tipo, un modelo de tipo espacial? Entonces, en primer lugar, una vez calculado el modelo, ¿cierto? Calculado el modelo, ese modelo me generó a mí un AIC o un criterio ACAIC. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí es seleccionar el modelo que tenga menor ACAIC, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que estoy diciendo es que ese modelo sería como el que tiene mayor capacidad de predicción. Sería como mi primer punto o mi primera eh, criterio de decisión. Entonces, observen por favor. A mano derecha aparece el índice de Moran. Este índice de Moran de 0.25 fue calculado ¿de qué? Pues fue calculado de los residuales de este modelo. ¿Sí? Entonces, yo ya dije que la población de cada localidad podía a mí modelarme el número de casos positivos o el número acumulado de casos positivos. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Dentro de los residuales, yo analicé y calculé el índice de Moran para los residuales. Listo, tengo una pregunta por ahí. Muy bien, entonces dice, ¿qué variables incluyó en el modelo de Poisson? Listo, realmente yo hice varias pruebas, la única variable que incluí en el modelo de Poisson fue el tamaño de la población o el número de personas por localidad. Yo tenía algunas variables en salud, pero al incluirlas no me generaron mayor significancia, entonces por esa razón las omití. Entonces la única variable que tuve en este momento fue el número de habitantes por localidad. También tuve en cuenta el área, tuve por ejemplo en cuenta variables como número de personas con servicios públicos, bueno, eh, algunas variables como de educación, pero no me salieron significativas y por esa razón solamente dejé esta variable. Bien, entonces, una vez, entonces encontré pues como mi modelo pasó, encontré el AIC y encontré en los residuales un valor de 0.25. Bien, entonces ese 0.25, y pido disculpas porque creo que está corrido acá, hice también un test verificando
ese índice de Moran y efectivamente me daba que era diferente de 0. ¿Sí? Pido disculpas por ese valor P. Ya reviso el código porque sí tengo un error ahí. Entonces, ¿qué pasa con ese índice de Moran? Ese índice de Moran lo que me está diciendo es que una vez tenía en cuenta el modelo espacial, ¿sí? En función del número de habitantes, en esos residuales quedó algo de correlación, ¿sí? Entonces, esa correlación, ¿cierto? Podría ser explicada por algún tipo de modelo espacial. Entonces, empecé a probar con algunos de los modelos que ustedes ven ahí. No son los únicos modelos y encontré lo siguiente. Entonces, por ejemplo, ¿qué entendemos por el modelo de error espacial? Entonces, el modelo de error espacial lo que nos está diciendo es que en los residuales o que en los residuales que quedaron del modelo Poisson hay algún tipo de correlación espacial. Entonces, observemos lo que tenemos acá. Tenemos el AIC bajó a 2086.2, bajó bastante, ¿sí? Del modelo tradicional sin tener en cuenta el componente espacial. Eso me da a entender a mí que voy bien, voy por un buen camino, ¿sí? Es decir, que al tener en cuenta el componente espacial, voy a tener en cuenta o voy a poder encontrar o voy a poder modelar mejor. Listo. Ahora, si ustedes observan, también le calculé, una vez que cogí el modelo de error espacial, le calculé el índice de Moran. Si ustedes observan, el índice de Moran me da menos 0,01, ¿cierto? Hice un test de hipótesis en donde decíamos que H0 es que el índice de Moran era igual a 0 y contradiferente o mayor que 0, que se hace acá. Y observen que obtuve un 0,51. Entonces, este 0,51 lo que efectivamente me está diciendo dentro del test es que el índice de Moran vale 0. Y si vale 0, ¿qué me está diciendo? Simplemente que no hay correlación espacial. Y si no hay correlación espacial, ¿qué quiere decir? Que este modelo de error espacial, ¿sí? Logró detectar esa correlación espacial. Pido disculpas con lo que dije hace un momento. En el primer caso, dentro del modelo Poisson, cuando hice el mismo test de hipótesis, estaba verificando si en los residuales había, si el índice de Mora era igual a 0, y con este valor P tan pequeño, lo que estoy detectando es que efectivamente es diferente de 0. ¿Sí? Entonces, dentro del modelo Poisson que me devolví un momento, pues estoy detectando y estoy viendo que sí podría estar usando, o eso me está dando mi indicios de que sí puedo usar algún tipo de modelo, de modelo espacial. Bien, continuamos. Probé con otros modelos, por ejemplo, el modelo autorregresivo. ¿En qué consiste? El modelo autorregresivo lo que me está diciendo a mí es que la misma variable puede explicar la variable casos acumulados. ¿Cómo así? Simplemente lo que me está diciendo es que casos de COVID ubicada en esta UPZ, ¿cierto? La pueden explicar los casos de COVID en otras UPZ de al lado, ¿cierto? Observe que en el primer modelo, en el modelo de error espacial, lo que yo estaba diciendo es que había correlación espacial en los errores, ¿sí? Había correlación espacial en los errores. Acá lo que estoy diciendo es que la correlación espacial está metida dentro de mi variable de respuesta, que son casos acumulados de COVID. Casos acumulados de COVID. Bien, ¿qué obtuve? Observen que si tengo en cuenta el criterio CAIC, obtuve un 2087.5, un poco más alto que el modelo error espacial, dándome a entender hasta el momento que el mejor modelo para modelar esta variable pues puede ser el modelo de error espacial. Y si ustedes observan, el índice de Moran me da 0,10, ¿sí? Me da 0,10. ¿Qué quiere decir esto? Esto un poco alejado de 0, lo que aún me está diciendo es que este modelo no logró como detectar muy bien la correlación espacial. Bien, y si usamos el valor P, observe que el valor P no es muy pequeño, no es muy grande, entonces como que quede como en la duda. Entonces, hasta el momento, pues si yo tengo en cuenta el criterio Akaique y tengo en cuenta si medí la correlación espacial o no, de menos 0,01, lo que estoy entendiendo es que el mejor modelo que predice es el modelo de error espacial. Continuamos. El siguiente modelo que tuve en cuenta se llama el modelo autorregresivo de Durbin. Entonces, el modelo autorregresivo de Durbin lo que hace es decir que existe correlación en la variable dependiente, ¿sí? Es decir, en la misma variable de casos de COVID, ¿sí?
pero que también puede haber correlación espacial en la variable explicativa. Entonces, ¿qué estoy diciendo con este modelo autorregresivo? Perdón, con este modelo autorregresivo de Durbin. Entonces, lo que estoy diciendo es que la variable dependiente, casos acumulados de COVID, y la variable, número de personas dentro de cada localidad pueden explicar la variable casos de COVID. Entonces, es decir, sería autorregresivo en esas dos variables. En este caso, en el caso general, pues serían en todas las variables independientes. Bien, observen por favor, observen el criterio Akaique. Entonces, tuve en cuenta que me da 2086,2 igual al modelo de error espacial. El índice de Moran me da 0 prácticamente. Eso me lo corrobora el valor P al hacer como la prueba de hipótesis, indicándome o mostrándome a mí que este modelo podría también modelar bien o muy bien la variable de casos de COVID. Entonces, en este momento, pues yo estaría como entre el modelo de error espacial y el modelo autorregresivo de Durbin. Bien, continuamos. El siguiente modelo, que se denomina modelos mixtos con errores espaciales autorregresivos, bien, básicamente me está diciendo que la correlación espacial está en la variable dependiente, es decir, está en la variable casos de COVID y que también lo puedo detectar en los errores. Pues, es un poco más completo. Dice, no, la correlación debe estar en la misma variable casos acumulados de COVID, pero también puede estar en la variable en los residuales. Bien, observemos los resultados. Tenemos un AIC de 2086, es un poco, pues prácticamente son los mismos, es un poquito más elevadito que esos. El índice de Moran efectivamente me da casi 0, lo que me indica que el modelo detectó esa correlación espacial, y observen cómo el valor P también es bastante grande, indicándome que no es posible rechazar H0, es decir, que el índice de Moran toma un valor de 0. Entonces, parte positiva pues para el modelo. Bien, y por último tenemos lo que se conoce como el modelo de error espacial de Durbin, ¿sí? Este modelo de error espacial del Durbin parte de que la correlación está en la variable dependiente, es decir, en la variable casos de COVID, y que está medida también la correlación la tiene la variable, las variables independientes. Entonces, si ustedes observan, dentro del modelo de error espacial de Durbin, encontramos un criterio AIC de 2080.1. El índice de Moran es muy pequeño, indicándome que efectivamente también sacó la correlación espacial y tenemos un valor P de 0,49, indicándome dentro del test de hipótesis que el índice de Mora es diferente de 0. Bien, entonces, básicamente el criterio, digamos que en cuanto al índice de Moran, en cuanto al valor P, la selección de modelo estaría a partir de un modelo de error espacial, sería uno de los casos, podría ser un modelo autorregresivo de Durbin, podría ser un modelo de errores espaciales o un modelo de error de Durbin espacial. Entonces, para el ejercicio, pues me fui por el criterio A y C, aunque pues prácticamente el criterio Akaique o el valor que me da dentro del criterio Akaique es muy parecido. Bien. La pregunta que me están haciendo es, ¿los casos acumulados aportan más información que los casos activos para este estudio? Los casos acumulados, ok, sí, lo tuve. Realmente, soy sincero a Román, no solamente tuve en cuenta los casos acumulados, no tuve en cuenta los casos activos. Podríamos probarlo, podríamos verificarlo si efectivamente con los casos activos podríamos tener mejores resultados, pero no lo hice. Sería una muy buena sugerencia para yo futuros ensayos o futuros estudios en este tema. Ok, listo, continuamos. Muy bien. Lo que viene a continuación dentro de la presentación, pues es como la información que me genera cada uno de los modelos, ¿sí? Entonces me genera acá la información que me genera. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el modelo de error SAR, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, la variable población
por acá me sale significativa, el intercepto me sale significativo, como lo vemos por acá, y aparece un valor lambda, que es como el grado de intensidad de la correlación espacial. Listo. Ese es el primer modelo, estamos hablando del modelo de error espacial, el que aparece por acá. Bien, después de eso encontramos el modelo autorregresivo. Entonces observen que en el modelo autorregresivo me está diciendo que el intercepto no me es significativo, pero que la misma variable o que la variable población sí me es significativa. Listo. Y tendríamos por acá este parámetro de intensidad que estaría 0,7, que lo que me está diciendo es como qué tanto podría explicar este modelo la variable de respuesta. Bien, por aquí tenemos el modelo de Durbin, ya digamos como que yo lo dejo ahí como, no, pues no me voy a tener como a lo que hace cada modelo. Entonces el modelo de Durbin, si ustedes observan, tiene en cuenta la población, tiene la misma variable rezagada, es decir, está teniendo en cuenta tanto la población como la variable rezagada, y si ustedes se dan cuenta, los valores P son muy pequeños, lo que me está indicando a mí que las variables son significativas. Bien, dentro del modelo mixto con errores espaciales autorregresivos, encontramos el siguiente cuadro de salida. Entonces aquí tenemos en cuenta población, y por acá este ρ me está indicando qué tan correlacionada es la misma variable dependiente. Y por aquí finalizamos con el modelo de Durbin, ¿sí? ¿Qué tiene? Tiene en cuenta la población y tiene en cuenta también la variable rezagada, es decir, tiene la misma variable, tiene en cuenta la variable como en los sitios cercanos. Bien, para finalizar el ejercicio, ¿cierto? Para finalizar el ejercicio y partiendo del modelo de Durbin, ¿sí? Partiendo del modelo de Durbin, bueno, respecto a la pregunta si los modelos espaciales son ecuaciones matemáticas estadísticas o son modelos gráficos. Son más modelos de tipo matemático, ¿sí? Son más modelos de tipo matemático porque dentro de todos estos modelos están, digamos, como criterios parecidos a los modelos normales de regresión, como los criterios de máximo verosimilitud, de mínimos cuadrados, en fin. Bien, creo que no hay más preguntas. Bien. Y ya para finalizar la exposición y como para ver si hay alguna pregunta, entonces lo que hice fue verificar dentro del modelo de Durbin, que fue uno de los, como los que me generó el menor AIC, el que me generó un índice de Moran 0 después en los residuales, verifiqué pues como supuestos de normalidad. Entonces hice una prueba de Shapiro y pues el modelo pasó muy bien. Vemos en pantalla el gráfico de los residuales y eso me estaría indicando a mí que este modelo me permitiría medir la correlación espacial. Bien, entonces, hasta el momento, ¿qué podemos concluir o cómo podríamos ir generalizando un poco la exposición? Entonces, ¿qué quise mostrar? Usualmente, dentro de los estudios dentro de los estudios de estadística, no se tiene en cuenta el componente espacial, no se tiene en cuenta la coordenada geográfica. ¿Qué estoy mostrando con este ejemplo? ¿Qué podríamos ver nosotros acá? Estaríamos viendo que también podríamos tener en cuenta la correlación o la ubicación geográfica y que esa ubicación geográfica en donde se están detectando los números de casos de COVID también podría ayudar a modelar la variable respuesta, que en este caso sería casos de COVID. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero. Y por último, ya para terminar, pues les muestro parte de las referencias. Agradezco pues a la Secretaría de Distrital de Salud que me suministró los datos para hacer este ejercicio, para mostrarlo. Inicialmente lo tenía y finalmente el ejercicio lo había hecho por localidades, ¿sí? Lo había hecho por localidades. Quise hacerlo más desagregado, me gustaría hacerlo más desagregado, de repente hacerlo por barrio para evitar problemas como el problema de las áreas modificables o simplemente para tener información más desagregada. Y en la parte inferior pues van a encontrar algunos sitios web en donde donde ustedes pueden descargar estos tipos de archivos shapefile para hacer
para construcción de mapas, para construcción de análisis espacial, en fin, entre otros. Bien, tengo una pregunta, me dicen, a ver si tenemos más preguntas. Bien, entonces dice en el chat. Es una muy buena pregunta. Dice que cómo se afectaría el ejercicio, ¿cierto? En este momento cuando las personas ya no están confinadas. Bien, habría que incluso para este tipo de modelamiento también tener en cuenta el componente tiempo, ¿sí? Es decir, aparte de el componente espacial, tener en cuenta el componente tiempo, es decir, cómo en el tiempo podría cambiar como el modelo, ¿sí? Y ya en este momento, cuando las personas, claro, se están desplazando de localidad a localidad, ya habría que pensar en otro tipo de modelo, tal vez un modelo mixto en donde yo pueda como también ver como esa interacción entre localidad. Porque claro, este funcionaría más como cuando las personas estarían confinadas, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿qué pasa cuando me estoy moviendo? Y en ese momento yo podría incluso hacer el ejercicio con otra área de la estadística espacial que se llama patrones puntuales, ¿sí? Que sería como dónde está el caso registrado y cómo interactúa entre las ubicaciones cercanas. Bueno, muy bien. No sé si tenemos más preguntas. Me hacen una pregunta que si el único criterio para seleccionar el modelo sería utilizando el criterio Akaique. No solamente eso, también hay que ver si las variables son significativas dentro del modelo, ¿sí? Porque pues yo puedo tener un criterio muy pequeño, pero las variables no son significativas. Y también debería tener en cuenta los supuestos, por ejemplo, el supuesto normal y los residuales, por ejemplo, el supuesto, por ejemplo, de independencia en los residuales, porque pues más en este caso, que yo cojo un modelo y que ese modelo está detectando una correlación, debería también tenerlos en cuenta. Bien, ¿alguna pregunta adicional? Bueno, pues agradezco su tiempo, agradezco su disponibilidad para estar en este espacio. Les agradezco por estar aquí y pues los invito a la siguiente conferencia. Que estén muy bien.